Hay gente reacia a la vacuna. Es difícil, la verdad que es difícil porque no es obligatorio. En Paraguay hay una decisión que no es obligatoria, entonces en este caso hay algunas obligatorias por el tema de los derechos del niño que sí son obligatorios, ¿no es cierto? En este caso esta pasó a ser no obligatoria, entonces es llamar mucho y trabajar mucho sobre la concienciación y quizás no se vacunen en la primera etapa, pero quizás en una segunda etapa al ver que los otros no le hacen nada, porque muchas veces uno niega por temores a muchas cosas que uno escuchó, entonces lo que hace es decir, bueno, voy a esperar un poquito a ver, entiendo, o tengo una edad suficiente como que no quiero todavía la vacuna, entonces eso hace que algunos tengan algunos temores, ¿no es cierto? Pero acuérdense que nosotros los médicos también somos personas, también somos seres humanos y por ahí tenemos algunas morbilidades. Recuerden que los personales de salud que han tenido situaciones de internación, incluso que han fallecido, tienen morbilidades. Entonces esas morbilidades por ahí los asusta ante esa situación. Entonces yo pienso que ese profesional al ver que otros se vacunan y que no pasa nada, porque los que se vacunaron hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Las vacunas que se han colocado, las pocas vacunas que se han colocado acá todavía, o mañana felizmente llegan más, entonces no han tenido más de una reacción leve, algo local como cualquier vacuna, y fueron muy pocas, entonces no hay ningún tipo de algo que le haya dado para que pueda afectar la salud de ese paciente. Entonces yo pienso que eso le va a generar animosidad para luego poder decir, mira, yo estoy en riesgo o yo ahora me puedo vacunar porque vi que a los demás no les hizo nada, ¿no es cierto? Siempre a veces uno espera y ve en una situación espejo qué es lo que le puede llegar a pasar. Entonces no todo tiene la misma predisposición, ¿no es cierto? Así como la ciudadanía. Entonces nosotros estamos en salud, elegimos estar en salud y bueno, es lo que, pero después la otra es una conducta por ahí personal o de salud que tenga la persona, que yo pienso que de a poco se va a ir esa persona sensibilizando a lo que va sucediendo, ¿no es cierto? Aparte cuando las inmunizaciones se den masivamente, ya el virus ya va a dejar de circular, ¿no es cierto? Que es lo que esperamos y es lo que sucede, o se contagian todos o se inmunizan, ¿no es cierto? En la inmunización también produce anticuerpos y eso hace que la persona después ya, por más que rote el virus o circule el virus, ya la persona no desarrolla prácticamente la enfermedad, o si la desarrolla de una manera muy leve. ¿Se comprende? Mira, la mayoría de las personas pasan por el sistema sanitario. Al pasar por el sistema sanitario, ya sea público o privado, a veces ni siquiera van a consultar al privado, sino que se van a hacer el test nomás al privado. Y hoy en día logramos una buena asociación o integración con los laboratorios privados y eso es una gran noticia, cosa que no habíamos logrado con el dengue. Entonces los laboratorios privados nos reportan también. Entonces alguien si quiere esconder, por así decirlo, y irse nomás al laboratorio y hacerse un análisis, ese laboratorio se ve obligado a tomarle todos los datos y a informarnos a nosotros. Entonces nosotros el que se hace el test, pero y el que no se hace, el que dice, yo tuve contacto con Oscar y me voy a quedar nomás en mi casa y voy a tomar nomás la ivermectina y voy a cuidarme nomás yo acá en mi casa aislado, y nos dio a conocer que es uno más que tiene el virus. Uno más, sí. Nos hemos enterado que sí, que ahora está habiendo algún que otro caso que también por ahí se queda o que es integrante de algún grupo familiar que ya hay un positivo, entonces que sí, que no se hace, pero corre riesgo de que se le complique a cuenta propia, ¿no es cierto? Porque ese paciente por ahí no es cuidado, por el hecho de que ya se niegue a ir, por ahí es como que tolera mayores complicaciones, ¿no es cierto? Y puede llegar después a la guardia con alguna complicación. Ustedes saben que las complicaciones muchas veces llevan desde algo leve, moderado, hasta algo grave que ya amerita una internación y bueno, lo fatal ya prácticamente que pase a terapia y se produzca un fallecimiento del paciente. Entonces consultar a tiempo va a hacer que esa persona esté monitoreada, esté sensibilizada ante cualquier situación, esté educada, porque eso es lo que se hace también en consultorio, se le educa, se le dice cuáles son los signos de alarma, entonces esa persona nuevamente puede acudir nuevamente al hospital respiratorio o a su médico tratante. Entonces no es lo mismo agarrar un inicio de una enfermedad que agarrar una enfermedad en curso, ya bien desarrollada, con las complicaciones, que es ahí donde si es que se niega
puede ir a consultar en ese momento porque ya se ve comprometido su estado general, entonces el paciente ahí toma la decisión de ir. Entonces ese es el riesgo que corre ese paciente al no consultar. Entonces instamos a que todas las personas que estén en contacto con algún positivo y tengan algún tipo de sintomatología o se sepan con algún tipo de sintomatología, que sabemos que es como si fuera una gripe, ¿no es cierto? Congestión nasal, dolor de la cabeza, tiene fiebre, decaimiento, fatiga, sí. Es una gripe que todos tuvimos, sí. Entonces esos son los signos: dolor de garganta, le chorrea un poquito la nariz, o sea, son todos los signos clínicos que ese paciente va a tener, incluso hasta a veces tienen gastrointestinales también, porque son virosis. Entonces, ante eso, lo que tiene que hacer es acudir a su médico tratante, ya sea en el público, en el privado, en el integrado, en el respiratorio, y ahí se le va a dar los parámetros necesarios, ¿no es cierto? Eventualmente le hacen una placa, o eventualmente le hacen un análisis, o le dicen, mira, vení entre 48 y 72 horas porque tiene algún tipo de riesgo, porque cuando tiene alguna patología de base. Entonces es monitoreado y es cuidado de ese paciente. Entonces hay que consultar realmente. O sea, el escenario, yo le puedo hablar de lo que es Itapúa, también reflejado en lo que es a nivel nacional. Sabemos que esta es una enfermedad infectocontagiosa, ¿cierto? Que es altamente contagiosa, ya lo decían recién, y que también las complicaciones nos llevan a situaciones difíciles de internación, y a veces no solo una internación común, sino a terapia. Nosotros como salud, como séptima región, como salud pública, como vigilancia, ¿no es cierto?, tenemos que dar las directivas y las medidas que muchas y la mayoría vienen desde el nivel central, o sea, está centralizado, y el país, a través del ministro de Salud con su gabinete, van dictando las normas epidemiológicas, que a su vez están adoptadas de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud. Entonces, esas disposiciones, esas medidas, primero fueron de restricciones totales, ¿se acuerdan? Después fueron tuvimos los planes de los diferentes albergues. Entiende que teníamos los albergues locales, los albergues municipales, el albergue Comisoe, y así fuimos teniendo diferentes etapas de contención para tratar de evitar que esto sea explosivo de entrada y que podamos llegar felizmente hasta que se desarrolle una inmunización, ¿entiende? Porque de eso se trataba todo el parate que hubo en todo este tiempo. Y bueno, Itapúa dentro de todo hizo un muy buen trabajo. Ustedes se acuerdan que en otros lados estaban con índices altos y nosotros todavía teníamos pocos casos, pero cuando empezaron las liberaciones de las etapas desde nivel central, se empezaron a liberar las etapas, la gente empezó a liberar las conductas, y yo pienso que ahí es donde se confundió mucho. Se relajó la gente. Y ahí es lo que ustedes ven, lo que se llama la relajación social, el relajamiento, el descreimiento, ¿entienden? Muchas situaciones que a nosotros nos apena mucho como vigilancia, porque vemos como que hay dos mundos paralelos. Ustedes ven salud, que salud, recién estábamos hablando de los equipos EPI, ¿no es cierto?, de cómo se reciben, para proteger a nuestros colegas, al sistema sanitario. Recién estaba hablando de todo lo que es todo el trabajo que se viene realizando desde el hospital integrado, todo el esfuerzo mancomunado que se hizo entre hospital, pediátrico, IPS, para contener todo eso, la reubicación de personales, todo lo que ello significa y lo que conlleva para un asegurado, por ejemplo, de IPS, que también hay que nombrarlo porque tuvo que cederle lugar al no asegurado, ¿entiendes? Entonces, todas son situaciones de esfuerzo, de mucha sensibilidad, de mucho trabajo, ¿entiendes? Y de una lucha constante a costa de la propia vida del funcionario de salud. Sabemos que hay funcionarios de salud, que ustedes ya saben, conocen, que han fallecido acá en nuestro departamento de Itapúa. Y eso no es poca cosa. Perder un familiar, perder un ser querido, no es poca cosa. Y por otro lado, ves a las personas que no les interesa todo esto. No les interesa absolutamente nada. ¿Por qué no les interesa? ¿Y por qué? Que van de juerga, van de fiesta, van de vóley, van de boliche, van de reuniones, ¿entiendes? Y los ves por la vida como si nada sucediera. Ellos llevan una vida normal, ¿entiendes? Yo hablaba con un concejal el otro día y me decía, doctor, me voy, me invitan en botellita cerveza o me invitan tereré porque están en ronda, me decían, ¿entiendes? Entonces
hablando mal, ¿a qué estamos jugando? ¿Entiendes? Entonces la gente no tomó conciencia. ¿Y por qué no tomó conciencia? Probablemente. Y porque ve que la mayoría de la gente le agarró al primo, le agarró que es gente trabajadora, gente joven o gente que hace actividad, y muchos no desarrollan de una forma grave, sino desarrollan de una forma leve la enfermedad. Entonces eso los anima por ahí a descuidarse, a no cuidarse, a ya no hace falta, ¿entiendes? Y ese no hace falta es lo que a ellos probablemente no le hace falta, a ellos probablemente no le hará nada porque son jóvenes, pero están las personas que se les va a llevar la enfermedad, porque todo núcleo familiar, todo paciente o toda persona tiene, por la ley de la vida, tiene personas adultas a su alrededor, ya sea parientes, familiares, amigos, tiene familiares de otra edad que es diferente a la de ellos, y esa es la edad vulnerable.